Pausa cortita y la tenemos a Juana de los Santos con nosotros y todo el panorama internacional. Vamos a desearle y a decirle muy, pero muy buenos días, Juana. Un gusto, un placer tenerte aquí en Libre Opinión, como decimos siempre, ¿no? Destacada panelista, como todos, de nuestro programa. Muy buenos días. Muy buenos días para vos, Carlos, para toda la audiencia. Como siempre, muy agradecida por tu recibimiento tan cálido, Carlos, muy Nada, agradecida. te lo mereces vos y todo el equipo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, a ver, para nuestra audiencia, vamos a hablar hoy de la redefinición de la administración Trump del hemisferio occidental. El hemisferio occidental, Carlos, para explicarle a nuestra audiencia, es la designación que hace Estados Unidos a todo lo que tiene que ver con el eje del Atlántico y nuestra región. Vamos a hablar un poco de estas redefiniciones enormes que se están dando en materia de defensa, en materia de seguridad. Son muy importantes estos cambios, Carlos, son muy importantes y también tienen que ver, como siempre, nosotros hacemos el análisis, digamos, de la coyuntura, pero también lo ligamos al análisis geopolítico, tiene que ver con el posicionamiento de los Estados Unidos como potencia global y su redefinición frente a los cambios que ocurren en el escenario internacional. A ver, vamos a seguir una agenda, Carlos, para que nuestra audiencia nos pueda entender, porque a veces tenemos que tratar de encontrar un eje para nuestro análisis. Primero vamos a hablar un poco de lo que fue esta semana la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Ecuador. Ecuador, como ustedes saben, es un gran aliado estratégico de los Estados Unidos. Después les vamos a comentar un poco acerca de lo que yo llamo la doctrina de Pete Hegseth, que es el ahora secretario de Guerra de los Estados Unidos. Vamos a contarles a nuestra audiencia qué significa este cambio de designación de secretario de Defensa a Secretaría de Guerra. ¿Por qué se hace este cambio de designación? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué mensaje hay atrás de esto? Le anticipo a nuestra audiencia, no queremos que nadie se asuste, porque no quiere decir que Trump va a empezar a multiplicar las guerras, ni mucho menos. Pero sí hay en la utilización de los términos, es muy importante hacer foco porque hay un cambio, una intención de cambio para mostrar algún tema de fortaleza hacia el mundo. Y por supuesto, vamos a terminar después hablando un poco de lo que acontece, Carlos, en Venezuela. Es algo que estamos siguiendo día a día, la situación del Caribe Sur. Bueno, pero vamos a comenzar primero, Carlos, hablando de esta visita de Marco Rubio a Ecuador. Es la primera visita que Marco Rubio realiza a Ecuador como secretario de Estado. Ha sido recibido por el presidente Daniel Noboa. Y yo voy a hablar un poco entre paréntesis para también poner en sitio a nuestra audiencia con el análisis sobre lo que implica para el Departamento de Estado y para los Estados Unidos la figura de Daniel Noboa. Daniel Noboa realmente es una figura clave dentro de lo que es Latinoamérica para los Estados Unidos. Ustedes recuerdan la jura de Donald Trump, jura en la que por supuesto ha sido invitado el presidente Milei y por supuesto en esa jura, dentro de la rotunda, que es un acto extremadamente solemne para los Estados Unidos, la jura de los presidentes, han sido invitados tres mandatarios por primera vez a una jura. Y esos tres mandatarios fueron Giorgia Meloni, el presidente Milei y Daniel Noboa. Bueno, Daniel Noboa fue uno de los que más estuvo cerca de Trump durante el momento de la jura. Y eso no ha sido un detalle que haya pasado desapercibido eh, para quienes hacemos análisis internacional. Efectivamente, Ecuador es un país muy importante en la lucha contra el narcoterrorismo para los Estados Unidos. Es un país que ha sufrido, por supuesto, los avatares del narcoterrorismo adentro de su territorio, que ha influido políticamente. Ustedes recuerdan que hasta inclusive hemos hablado de algún atentado contra un candidato presidencial. No recuerdo en este momento su nombre, pero recuerdo que
hemos tocado ese tema aquí en Libre Opinión. Y por supuesto, Marco Rubio, cuando baja hacia la región y hace estos anuncios, también le está hablando a todos los países de la región. Y acá también tenemos que hablar de un cambio importante de concepto, Carlos, en donde ya el Departamento de Estado y los Estados Unidos no se habla de narcotráfico, sino que se habla de narcoterrorismo. Hoy el cártel de los soles está ubicado a nivel de peligrosidad, está ubicado al mismo nivel que la organización ISIS, que ISIS. Esto para que nuestra audiencia empiece a entender un poco. A ver, ¿qué ocurrió con esta visita? Ocurrieron varios hechos importantes. Primero, bueno, una donación de 13 millones de dólares para ayudar en materiales de defensa, en tecnología de defensa para ayudar al Ecuador a combatir el narcotráfico. También se está produciendo la adecuación del tratado de extradición. Y también hay, bueno, temas relacionados a la posibilidad de que Ecuador pueda adquirir drones norteamericanos para combatir a estas organizaciones de narcotráfico. Hay varios puntos que son importantes acá para aclarar que significa, a ver, cómo cambia esta lucha en la región. Ustedes vieron que varios países, Carlos, ya están avanzando, entre otros Argentina, en designar a determinadas organizaciones como organizaciones terroristas. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos también designó grupos ecuatorianos, los choneros y los lobos, como organizaciones terroristas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hay 3 ejes fundamentales, esto es lo que explicó Marco Rubio. 1, se comparte información de inteligencia para que los partners locales, o sea, estos países locales, perdón, de la región, puedan combatir a estos grupos y a sus cabecillas. Cuando hablamos de terrorismo, la información en los Estados Unidos o todo lo que tiene que ver con inteligencia ya no solamente está hablando de un tema de detención, sino de la posibilidad de lo que se llama terminación de alguna persona que sea una alta cabecilla que pueda ser importante en esa organización. Hago referencia, por ejemplo, a lo que hizo los Estados Unidos, por ejemplo, con Qasem Soleimani en Irak, la operación en donde con drones decidieron terminar con su vida por considerarlo un alto jerarca de una organización altamente peligrosa. Esto para empezar. Segundo, da la posibilidad a los Estados Unidos de poder articular con congelamiento de los bienes de estas organizaciones en los Estados Unidos o todo lo que ellos detecten que ingresan al sistema financiero de los Estados Unidos. Y esto, como dijo Marco Rubio, ha sido muy importante en otros casos de la región. Por ejemplo, él hizo referencia a algunas pandillas de Haití en donde ellos, al lograr congelar estos bienes que detectaban en Estados Unidos, realmente pudieron avanzar muchísimo en desinstalar, digamos, a estas organizaciones o grupos. Y bueno, el tercer punto, a ver, acá de esta visita que me parece que es muy importante, tiene que ver con que queda abierta la posibilidad, si es que Ecuador lo decide y hace la invitación a Estados Unidos, a que pueda volver a instalar una base militar en los Estados Unidos que recordemos que ha sido desinstalada por Rafael Correa, por supuesto, con el objetivo de ayudar a los narcocriminales que azotan el Ecuador. A ver, ¿qué más podemos decir de esta conferencia de prensa, definiciones que hizo Marco Rubio? Una muy importante, me parece a mí. Él mismo explicó, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que para los Estados Unidos el Cártel de los Soles no es gobierno venezolano, sino que es una organización narcoterrorista que está tomando el Estado venezolano y está haciendo base en su territorio. Es muy importante entender esta designación por parte de los Estados Unidos, porque acá no se trata de ir
digamos, de concurrir a territorio venezolano para sacar a una figura que pueda tener una base, digamos, una base de elección dentro del país, sino que en los Estados Unidos ya hay sobrada prueba y hizo específica referencia a un gran jurado del sur de Nueva York, en donde se le ha presentado toda la prueba correspondiente y han determinado que Nicolás Maduro es un narcotraficante que opera en territorio venezolano y vive desde la época de Chávez. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Porque hubo una crítica de Gutiérrez, ustedes saben que es el secretario general de Naciones Unidas, diciendo que Estados Unidos, criticando a los Estados Unidos de algún modo por esta maniobra. ¿Qué dijo Marco Rubio? A nosotros no nos interesa lo que opine Naciones Unidas porque nosotros hemos hecho nuestra propia investigación y hemos llevado a los tribunales de los Estados Unidos la prueba fehaciente y suficiente de que el Cártel de los Soles es una organización narcocriminal que está azotando a la población venezolana y que está haciendo base en territorio venezolano. A ver, vamos a pasar ahora, Carlos, con este segundo tema que justo nos enteramos en el día de ayer, que fue el cambio de designación por parte del presidente Trump de Secretaría de Defensa a Secretaría de Guerra. Bueno, acá a mí me gustaría hablar un poco de la figura de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, vamos a utilizar las palabras como conde, y me gustaría hablar un poco de toda la doctrina que viene sosteniendo Pete Hegseth para que nuestro público pueda entender un poco este cambio de filosofía que hay en los Estados Unidos al nombrar a la Secretaría de Defensa como Secretaría de Guerra. Bueno, primero él, en la conferencia del Salón Oval del presidente Trump, hizo una referencia a los padres fundadores, específicamente a George Washington, en una designación. George Washington tuvo una designación parecida, digamos, cuando se ganó la Guerra de la Independencia, o sea que hay una ligazón con esta doctrina de los padres fundadores de los Estados Unidos. Pero también tenemos que hablar de la doctrina Hegseth, que a mí me parece muy interesante, Carlos, porque durante la campaña, Pete Hegseth hizo una crítica enorme a la doctrina militar que se vino utilizando durante la administración Biden. Recordemos que era una doctrina que estaba más, digamos, más orientada en poder hacer un tema de inclusión, ustedes saben, con todo lo que tiene que ver con el LGBT y demás. Bueno, Pete Hegseth la ha criticado tremendamente esta doctrina y ha dicho que esta doctrina ha destrozado a la defensa de los Estados Unidos. Y en su defensa, a ver, podemos encontrar 3 puntos que son muy interesantes. Una es la restauración del ethos guerrero, o sea, del espíritu guerrero, en donde todo se enfoca en el combate y en todo el personal del Pentágono, de defensa. Esto quiere decir que desde un abogado hasta un soldado, hasta un marín, hasta un general, todos tienen que estar enfocados en lo que es la mente del combate. Esto quiere decir que existen altos estándares y responsabilidades y que la preparación surge de misión unificada y disciplina, en donde en ningún momento hay distracciones y hay una cultura de enfoque total. Esto se llama cultura de letalidad, meritocracia y servicio impulsado por el propósito. Un segundo punto de su doctrina, Carlos, que es muy importante de la doctrina de Pete Hegseth, es la reconstrucción de capacidades militares. Para Pete Hegseth es muy importante reconstruir la industria militar, reconstruir todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, pero no solo nuevas tecnologías, sino un despliegue de rápidos sistemas organizados y también aprender de conflictos modernos. O sea, no solo tradicionales, también tener en cuenta
mucho lo que son las guerras, lo que se llaman guerras asimétricas o guerras de última generación. Esto es altamente importante. Él se apoya también en una cuestión de muchísima disciplina en todo lo que tiene que ver con auditorías financieras en el Pentágono. Y, por supuesto, el último punto tiene que ver con restablecer la disuasión, que esto tiene que ver con la utilización de sistemas avanzados, de posturas fuertes y ágiles, trabajos con aliados en todas las regiones del mundo y contrarrestar a los adversarios. Bueno, esto es algo que creo que en Estados Unidos hay un punto muy importante con el restablecimiento de la disuasión. Nosotros hemos hablado, Carlos, y tiene que ver con lo que sucedió con este ataque altamente quirúrgico con el B2 Spirit, que ustedes lo habrán visto, habrán visto la foto del B2 Spirit muy presente en muchísimas comunicaciones del Pentágono, muchísimas comunicaciones de los Estados Unidos, porque el B2 Spirit se ha convertido en un símbolo de fuerza, de demostración de fuerza y de superioridad en los Estados Unidos. Este ataque quirúrgico que se realizó a los depósitos de uranio de Irán ha sido altamente exitoso y ha demostrado restablecer la disuasión de los Estados Unidos. Por eso es que Donald Trump aboga tanto en sus charlas de paz en todo el mundo desde una posición de fuerza y superioridad, Carlos. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora, Carlos, después de comentar esto, no, me gustaría hacer un breve, voy a cerrar con Venezuela, pero me gustaría también hacer un breve análisis de este tipo de lo que significa introducir el concepto de Secretaría de Guerra. Al ir un poco más hacia la acción, al ir un poco más hacia la preparación, también este es un mensaje para China, para Rusia, para Corea del Norte, para Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que está demostrando es que sus fuerzas militares están constantemente en movimiento, están constantemente en acción, y que tienen no solamente la preparación suficiente y la superioridad a nivel tecnológico, sino que sus soldados están constantemente en ejercicio de combate. Y acá es donde vemos el cambio que se ha hecho con respecto al hemisferio occidental, declarando a los carteles de narcotráfico narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los está saliendo a buscar. Entonces, este también es un mensaje, Carlos, de cara a estos malos actores internacionales que vamos a contarle a nuestra audiencia. El día 3 de septiembre en Pekín se llevó a cabo el 80, vamos, me trabo cuando tengo que decirlo, perdón, pero bueno, es el 80 aniversario de la victoria de la guerra contra Japón, que se llevó a cabo entre 1937 y 1945. Esto se llevó a cabo en la plaza de Tiananmen, fue un desfile militar, digamos, a los autoritarismos les encanta hacer desfiles militares en las calles, es una realidad. Han sacado, por supuesto, como decimos nosotros, toda la ferretería militar que ustedes puedan imaginar, la sacaron a la calle. Y por supuesto, Xi estuvo junto a Vladimir Putin, a Kim Jong-un, autoridades iraníes y de Bielorrusia y de Indonesia. Bueno, a ver, la respuesta de Estados Unidos no es con un desfile militar en las calles. Las democracias en el mundo, la realidad es que no hacen las demostraciones de fuerza con esos desfiles militares. No tienen mucho sentido. Pero sí con este tema de cambiar un poco la dinámica, ¿no? La dinámica de lo que significa para una fuerza militar estar en estado de preparación y de combate permanente y de demostrar superioridad en el campo. Así que bueno, esto como para concluir con el análisis geopolítico, Carlos. Y ahora, bueno, rápidamente vamos hacia Venezuela, así no sé cómo venimos con el tiempo, pero bueno, vamos rápidamente hacia Venezuela, Carlos. Y a ver, vamos a
hacer un repaso nuevamente de la presencia naval de los Estados Unidos en la zona del Caribe Sur. Ya hablamos de la presencia del grupo anfibio Iwo Jima, perdón, compuesto por dos buques, el US Iwo Jima de asalto anfibio, el US Fort Lauderdale y también el US San Antonio, que son buques justamente de transporte anfibio que llevan más de 4.500 efectivos, entre los cuales hay 2.200 marines de la 22ª Unidad de Expedición del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Carlos. Tenemos también la presencia de 3 destructores de misiles guiados, clase Albright Burke, el US Gravely, el US Jason Durham y el US Samson, equipados con sistemas Aegis, esto también lo hemos contado, con capacidad de 90 misiles cada uno. Estos destructores ya se encuentran cerca de las costas de Venezuela en el Caribe Sur. Y por supuesto, hablamos también con esta flota de la presencia de un submarino nuclear, el US Newport. Bueno, a ver, novedades de esta semana, creo que todos han visto las noticias. Nosotros, por supuesto, tenemos el informe del día sábado, pero lo mencionamos igual, que ha sido el ataque cinético sobre la embarcación venezolana que llevaba a 11 narcoterroristas, vamos a utilizar bien las palabras, narcoterroristas pertenecientes al Tren de Aragua. Vamos a decir que Estados Unidos, por supuesto, para hacer este ataque cinético, lo que ha hecho previamente ha sido mucha inteligencia previa, en donde con imágenes satelitales pudieron constatar que en esa embarcación había un cargamento de droga, cuyo destino final, por supuesto, era los Estados Unidos. Y, por supuesto, el mensaje que ha mandado con este ataque cinético a estos grupos narcoterroristas ha sido el siguiente: en cualquier momento los podemos dar de baja de esta forma o de cualquier otra forma. Yo quiero hacer también referencia para nuestra audiencia, Carlos, de una noticia que surgió en el día de ayer, que es de la llegada a Puerto Rico de 10 aviones F-35 de los Estados Unidos. Bueno, acá nosotros tenemos que, ustedes recuerdan que nosotros hemos hablado muchísimo de los ataques quirúrgicos que, por ejemplo, realizaba Israel con los F-35 en el Líbano, con objetivos muy específicos contra reductos de todo tipo de la organización Hezbollah en el Líbano. Bueno, la presencia de estos aviones F-35 nos puede sugerir que Estados Unidos quizá en algún momento pueda hacer algún tipo de ataque quirúrgico sobre suelo venezolano. Sobre todo, estos ataques podrían estar destinados a algún tipo de depósito con tecnología militar, algún tipo de target que sea altamente valioso a nivel militar. Esto es importante poder señalarlo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos empieza a pensar en realizar ataques quirúrgicos contra objetivos por ahí del ejército bolivariano o de algún depósito con gran tecnología o con armas del Cártel de los Soles, automáticamente tendríamos que estar pensando que el ejército bolivariano tendría que dejar de darle su apoyo a el narcorrégimen de Nicolás Maduro y de este modo empezar a pensar que ya podrían empezar los días finales de Nicolás Maduro en el poder. Pero bueno, esto es algo que veremos si sucede de este modo o no, Carlos. Es una observación. Es una observación en base a lo que hemos visto de la actividad de los F-35 y los ataques quirúrgicos en otras situaciones. Y para cerrar, bueno, tuvimos también la noticia de que 2 aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaron al US Jason Durham en aguas internacionales del Caribe. Esto es una escalada más en esta situación del Caribe Sur. Por supuesto, Nicolás Maduro salió en la televisión venezolana diciendo que el presidente Trump tiene que desistir de este tipo de operación en el Caribe Sur.
Y la respuesta, por supuesto, del presidente Trump ha sido que la próxima vez ya hay orden de que puedan derribar aviones de combate venezolanos en caso de que vuelvan a realizar la misma maniobra. Así que bueno, este ha sido, Carlos, el reporte semanal. Vamos a ver minuto a minuto qué va pasando en el Caribe Sur y en toda la región. Excelente, Juana, sí, mucha atención tanto en Medio Oriente como también, por supuesto, en la zona que circunda Venezuela. Eh, es lamentable, no lo que está sucediendo a favor de la libertad, ¿no? Pero el tema de las confrontaciones y las guerras, no, nadie las quiere, nadie las quiere, pero el poder, la ambición de poder, la ambición de seguir estando al frente en algo que ya es imposible de sostener, si vemos al pueblo venezolano como vive, al cubano y demás, realmente nos da pena, ¿no? Así como nos da pena lo que pasa acá en la Argentina con la gente que no está bien, no la está pasando bien. Así que destacado esta información que no sale mucha y yo le digo a la audiencia que Juana es una investigadora tenaz de lo que pasa en todo el mundo, por eso su comentario internacional. Normalmente la prensa mucho no le interesa más las historias amarillas de lo que pasan, pero Juana es tenaz en información y verídica y comprobable, y ella comprueba las fuentes, que sean fidedignas, que no sean fake news, así que nos sentimos orgullosos de tenerte en el equipo de Libre Opinión, en la producción de Siempre Estamos con Vos y Siempre en Domingo Radio. Muchísimas gracias, Juana, que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por tus palabras tan lindas, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, no hay mucha información de esto en la prensa, lamentablemente. Y déjame cerrar con esto, Carlos. Si realmente la prensa argentina, en nuestro caso, informara de esto como corresponde, yo le aseguro a toda la población que muchas de las lamentables operaciones que estamos viendo en estos días, que tienen que ver con el Deep State argentino, que tienen que ver con grupos que han estado relacionados con el Cártel de los Soles, que han estado relacionados con Evo Morales, que han estado relacionados con personajes que hoy están muy comprometidos por los Estados Unidos, realmente no desplegarían tanta actividad de desestabilización como lo están haciendo en estos días. Yo creo que la prensa también tiene una responsabilidad en esto, porque la población ignora estos cambios, Carlos. Entonces, es muy importante poder decirles que muchas de todas estas cuestiones que se están viendo tienen que ver con estos cambios de los Estados Unidos en la región. Bueno, como siempre, muy agradecida contigo, Carlos. Muchísimas gracias. Siempre le mando un gran abrazo a Julio Montarón, a Segundo Enfoque, a toda la gente de Tierra del Fuego y bueno, deseo que tengan un muy lindo fin de semana en familia. Muchísimas gracias. No, por favor, Juana, te lo mereces. Hasta el sábado que viene. Bueno, ustedes Hasta el podrán, sábado. gracias. Ustedes podrán haber visto todo lo que hablaba Juana, ¿no? Y yo lo puedo sintetizar en algo. Si todo ese dinero que se gasta en operaciones, en balística, etcétera, se utilizara para ayudar a la gente, cuánto mejor viviríamos, ¿no? Vuelvo al principio, la empatía, los valores, la solidaridad, el ocuparse por el otro, porque es una ley espiritual. Cuanto usted da, más recibe. Es una ley espiritual. Dando es como se recibe. Es una ley. Siempre va a ser así. Cuando empiecen los corazones dispuestos a dar, que no es siempre dar plata. Dar no es solamente dar plata. Dar es acompañar, escuchar, acompañar a la gente en necesidad. Eso es dar. Usted va a recibir mucho más. Al 100 por 1, dice la palabra de Dios. Señores, ha sido un inmenso placer. A usted, audiencia, usted, señor o señora, que nos ve. Muchísimas gracias por seguirnos. A Julio Montarón, con su señal Adgentes,
a Charlie Conde, allí en Tierra del Fuego, en Isla Grande, con sus www.sateliteradio.com.ar, a la señora Claudia Megna y Segundo Enfoque, Periodismo a Fondo, y a todos los que nos siguen o retransmiten el programa, muchísimas gracias. Y no podemos dejar de lado a los señores auspiciantes que hacen posible que nosotros estemos al aire. Desde ya, muchísimas gracias. Me despido con un fuerte abrazo, diciéndoles que Dios los bendiga y la semana que viene nos estamos viendo aquí, en nuestro canal de Facebook, donde hoy hackearon el comentario del licenciado Onganía porque hablaba de un personaje que habló muy mal y estuvo muy en contra sobre el resultado que dio el Congreso con la discapacidad. Pero bueno, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? Todo es así. Nos vamos. Excelente fin de semana.